Déjenme entender qué fue lo que sucedió con esta consulta. Bueno, no es nuevo que las consultas que propone el gobierno federal sean pues una farsa, ¿no? Que no tengan una metodología seria, que no tengan un rigor necesario para poder asegurar que el resultado será un resultado que refleje la opinión, el sentir, las necesidades de un sector en cuanto a un tema en específico. Me refiero ahora al Tren Maya. Ha habido una consulta, así lo dice el gobierno mexicano, en donde pues se ha dicho que sí a esta obra tan cuestionada, tan polémica, porque hay muchos claroscuros alrededor de ella, ¿no? Y sobre esto hemos invitado al doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, profesor de la UNAM, César Enrique Pineda, que hoy explicaba en su cuenta de Twitter con toda precisión las fallas y los pendientes y las inconsistencias de esta famosa consulta que promovió el gobierno mexicano. Hola, mi querido César, doctor, gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Es tu casa, César, cuéntanos, consulta del Tren Maya y tienes tú un análisis muy puntual al respecto. Pues sí, es básicamente que las consultas, como tú ya lo has mencionado, no solo no tienen una metodología, sino que todas las consultas, especialmente la que se realizó sobre la termoeléctrica en el estado de Morelos, también que integró el Tren Maya y que integra también esta decisión muy grande sobre el plan transísmico, formalmente no cumplen con los condicionantes internacionales, con los estándares que marca cómo se debe consultar a los pueblos indígenas. Y es un poco lamentable que las instancias encargadas del gobierno federal sobre los pueblos indios estén vendiendo la idea de que se hizo una consulta cuando evidentemente no cubre con estos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Básicamente, no es una consulta, no es una votación como nosotros estamos acostumbrados. Las consultas a los pueblos indígenas es un proceso. De hecho, ya hay jurisprudencia en algunos casos de pueblos indígenas consultados, y es un largo proceso porque se necesita informar a la población en acuerdo con los pueblos y en acuerdo con sus propias autoridades. En algunos casos, tú sabes que tienen algunos gobiernos indígenas, algunas estructuras de gobiernos indígenas aún, donde se ponen de acuerdo el Estado junto con las autoridades indígenas, la manera en que se va a informar, la manera en que se va a discutir en asambleas y bajo los modos de los pueblos indígenas, los pros y los contras de una consulta, y después cómo se va a tomar resolución sobre una opinión favorable o no de los pueblos indígenas. Como verás, nada de esto tiene que ver con una votación que abre el espectro a ciudadanos digamos que no son de los pueblos indígenas. En fin, es lamentable el resultado de esta consulta del Tren Maya, siendo una decisión sumamente importante para el sureste del país, pero sumamente importante para la vida de los pueblos indígenas. Oye, doctor, es el doctor César Enrique Pineda hablando de la consulta del Tren Maya. Esta dinámica o esta mecánica tan ligera, por llamarlo de alguna forma, por decirlo menos, del gobierno mexicano, se está replicando, César, en temas como esta, en temas como el aeropuerto de la Ciudad de México, en temas que son claves para la infraestructura de este país, para el ejercicio de gobierno de este país. ¿Qué mensajes da un gobierno que con esta ligereza y con esta falta de puntualidad, de precisión, de legalidad inclusive, porque todos los días habla de legalidad y todos los días habla de respetar los derechos humanos, en este caso hablando de los pueblos indígenas? ¿Qué mensajes está generando el gobierno al insistir en este tipo de mecánicas tan mal planteadas, doctor? Pues mira, lo que pasa es que la democracia directa que se ejerce en buena parte de los estados occidentales, tanto en Europa como en América Latina, es un ejercicio ciudadano muy común en realidad. En Uruguay hay una decena de plebiscitos, de referéndums. En casos polémicos, por ejemplo en Europa, también de aeropuertos, se han planteado iniciativas de votación popular, pero por supuesto que ellas requieren un procedimiento, toda una
planificación del universo de afectados, de ciudadanos que van a poder votar, toda una rigurosidad en el caso de las votaciones, porque hay que entender que plebiscito y referéndum son distintos al proceso de consulta indígena. Son totalmente, referéndum y plebiscito son como cualquier votación, pero también previamente con una campaña informativa, con debates públicos sobre los proyectos, sobre las leyes, sobre lo que se va a consultar. No se puede ir, como lo ha hecho el gobierno federal de la 4T, a una consulta sin debate público. Esto es una característica básica. El debate público debería ser el antecedente para llegar a una consulta, sea en su formato de plebiscito y referéndum o sea como consulta de los pueblos indígenas. Pero el mensaje que da ese de un gobierno que se plantea de izquierda es que en realidad está afectando los procedimientos de consulta popular que tan necesarios e indispensables serían en un país como México. En vez de, la gente va a dejar de creer en este tipo de iniciativas porque efectivamente no tienen el planteamiento y la rigurosidad. Esto por un lado de decir que las consultas no se están haciendo como deben hacerse, pero por el otro lado pareciera un mensaje político de que las consultas, más que realmente hacer participar a la gente en una decisión, son movilizadas en apoyo de las decisiones que ya ha tomado el Ejecutivo Federal. Y esta segunda parte, independientemente del formalismo de cómo se hacen las consultas, es mucho más grave, porque digamos que se desfonda la idea de democracia directa y participativa, que desde mi punto de vista es sumamente positivo que la ciudadanía tome las decisiones directas sobre temas decisivos y polémicos, leyes, etcétera, y que Andrés Manuel López Obrador utilice el recurso de las consultas más bien para movilizar a su favor a sus seguidores en decisiones que o son polémicas o que él no quiere tomar directamente. Esto me parece un ejercicio que no ayuda a la democracia, no ayuda a la democracia directa, deja una mala imagen de los ejercicios de participación ciudadana y popular, y sobre todo desconociendo que los ciudadanos, la gente, y en este caso como en el Tren Maya, los pueblos indígenas, deberían ser quienes están tomando la decisión y no solo ser movilizados para tomar decisiones que en realidad ya se habían tomado de antemano. Esos dos mensajes me parecen un poco graves y es un desacierto del gobierno de López Obrador haber hecho de este modo estas consultas. Las consultas en general son positivas, pero no hechas al modo de la 4T. César, doctor César Enrique Pineda, te pregunto algo más. ¿Esto es un acto mero de simulación? ¿Es una farsa del presidente de México? Me parece que él tiene la idea de que movilizar la legitimidad política con el apoyo popular, las decisiones son más legítimas. Pero pareciera él desconocer todo el aparato, todos los procedimientos, todos los protocolos que se han firmado incluso por México en relación en materia de derechos y cultura indígena, que obligan al Estado mexicano a consultar de ciertos modos y formas a los pueblos indígenas. Entonces, de alguna manera, podríamos decir que este ejercicio efectivamente pareciera una simulación para apoyar su propia decisión. No se está pasando, digamos, la decisión a la ciudadanía y en este caso a los pueblos indígenas, sino que se está haciendo un ejercicio de legitimación política para imponer un proyecto donde hay resistencias, hay que decirlo, hay pueblos indígenas que se han manifestado en contra. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha dicho que está en contra de este proyecto que cruza buena parte de algunos de sus territorios. En fin, es decir, pareciera desconocer a estos actores, es decir, quien debía ser consultado, los pueblos indígenas, los desconoce y se impone una mayoría a través de votos, una mayoría muy relativa, porque además el ejercicio de consulta tuvo una participación muy precaria, y se impone, digamos, este resultado conocido de antemano. Todos sabíamos que la decisión del presidente estaba tomada cuando dijo: el tren va porque va, llueve, truene o relampaguee.
Tengo medio minuto, doctor, para preguntarte una cosa más. Por favor, ayúdame a cerrarlo así. ¿Hay contrapesos que puedan frenar estas acciones o estas actitudes o estos hábitos que está tomando el presidente de México? Porque al final eso es lo que importa, es decir, él puede cometer este tipo de abusos o de excesos porque de pronto parece ser que no tiene freno. ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles podrían ser los frenos o los contrapesos para no seguir tolerando un gobierno con estas actitudes, doctor? Yo diría, no se puede confiar en los contrapesos venidos de los partidos políticos de la derecha, que tampoco les interesa en sí misma la legalidad, sino simplemente recuperar la presidencia de la República, y se debe poner atención completa en las acciones y en la organización de los pueblos indígenas del sureste mexicano. Es en ellos donde debemos poner atención y fortalecer de alguna manera la visibilidad de esta resistencia, que seguramente será un contrapeso, pero venido desde abajo. Bien, te agradezco mucho, César, la oportunidad de hablar contigo. Te mando un gran abrazo, felices fiestas de Navidad y espero seguir contando con tu apoyo en los próximos días. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta pronto. Es el doctor César Enrique Pineda, doctor en Ciencia Política y Social, profesor de la UNAM, hablando de esta farsa, ¿no? De esta simulación del presidente de México con esas consultas en las que nadie cree y en las que a nadie engaña, más que las usa solo como para justificar, ¿no?, las decisiones que toma en temas muy polémicos y muy cuestionados, por decirlo menos. Vamos a revisar